Entonces nosotros estamos hablando de que existen tres pruebas o test estadísticos que son equivalentes. No son iguales, pero son equivalentes. Uno es el test de razón de verosimilitud o Likelihood Ratio Test. Otro es el test de Wald. Y otro es el test de los multiplicadores de Lagrange. Todos tienen ventajas y desventajas. El más antiguo, el de razón de verosimilitud, es el tradicional, en el cual uno, para probar una cierta hipótesis, lo que hace es correr un modelo no restringido, o sea, asumiendo que la hipótesis o la restricción o hipótesis no existe, es el modelo no restringido, y luego incorpora esa restricción o hipótesis en el modelo, y por lo tanto se tiene un modelo restringido. Entonces se corre el modelo restringido. Entonces, es decir, se corre el modelo no restringido por una parte y el modelo restringido por otra parte. El modelo no restringido es el modelo en el cual la hipótesis no existe. Y el modelo restringido es el cual es el en el que la hipótesis está incorporado. Entonces la idea es que si los resultados de ambas regresiones son similares, quiere decir que la hipótesis es verdadera. Si son muy distintas ambas regresiones, los resultados de ambas regresiones, entonces la hipótesis es falsa. Ese es el principio. Entonces en la prueba de razón de verosimilitud se corren ambos y se hace la comparación. En cambio, en el test de Wald, lo que se hace es correr el modelo no restringido y luego especificar cuál es la restricción. Y la restricción se incorpora en un cálculo posterior sobre el modelo no restringido. Entonces no se necesita correr el modelo restringido en el test de Wald. Y el test de multiplicador de Lagrange es lo mismo pero al revés, es decir, se corre el modelo restringido. Bueno, habíamos visto nosotros que en primer lugar vamos a... Entonces, en el test de razón de verosimilitud, esto consiste en calcular este ratio, ¿cierto? El supremo de la razón de verosimilitud restringido versus el supremo o máximo, que no es lo mismo pero similar, de la versión de la razón de verosimilitud del máximo de la verosimilitud de la función de verosimilitud no restringido. Entonces, lambda se encuentra entre 0 y 1 en este ratio, ¿cierto? Que va a comparar ambas probabilidades. Entonces, aquí hice un ejemplo. Si por ejemplo H0 es que el beta 1 de la regresión es 0, el modelo no restringido es sin asumir que la hipótesis es verdadera, y el modelo restringido es asumiendo que la hipótesis es verdadera. Entonces la razón de verosimilitud se calcula a partir de este lambda que está acá, lambda aquí, y eso cuando se le calcula el logaritmo y se multiplica por menos 2, está demostrado que se distribuye chi cuadrado con j grados de libertad, siendo j el número de hipótesis o restricciones. Y nosotros demostramos o explicamos que esto mismo, para el caso lineal-lineal, es decir, la restricción lineal y el modelo lineal, ambos lineales, entonces esa razón de verosimilitud podría ser calculada como el ratio entre la suma de cuadrado de errores de la regresión restringido partido por la suma cuadrada de errores no restringidos. Nuevamente este lambda está entre 0 y 1, ¿cierto? Muy bien. Y también puede demostrarse que
vamos a poner esa coma ahí, que si uno hace un poquito de álgebra, ese lambda uno lo puede introducir en este ratio, el cual se distribuye f con m y t menos k grado de libertad. M el número de restricciones, t el número de observaciones y k el número de parámetros en el modelo no restringido. Luego mostramos con un ejemplo, ¿cierto? Están todos los datos en el cual calculamos el modelo no restringido, planteamos una hipótesis aquí y corríamos el modelo restringido, ambos modelos, y hacíamos los cálculos finalmente de la f. Calculamos que el f era 4.95 y siguiendo esto de acá verificamos que esta f, distribuyéndose de esa manera, uno puede probar la hipótesis. Llegamos a la conclusión de que la hipótesis era rechazada porque la significancia era de solo 3,5%, y eso era lo que básicamente buscamos. Rechazamos la hipótesis nula. Entonces encontramos básicamente que la hipótesis es falsa, ¿cierto? La hipótesis no se cumple. Y vimos también que esa misma hipótesis en realidad en Stata podía probarse de un modo muy simple de esta manera, a pesar de que eran dos restricciones simultáneas, pero las restricciones eran lineales. Y en Stata esa prueba me entrega obviamente una f, pero en el tipo Wald, ¿cierto? Y ya, ahora si uno quiere efectivamente en Stata correr esto con una prueba de likelihood ratio, lo que tiene que hacer es correr ambas regresiones. Y va a llegar, si son lineal, va a llegar exactamente a la misma significancia final, pero utilizando acá un chi cuadrado. Aquí está la instrucción de todas maneras, es lr-test. Después vimos el test de Wald y mostramos que, bueno, hay algunas demostraciones previas, ¿cierto? Pero en el caso lineal, uno corriendo una sola regresión, ¿cierto? Siempre que esa regresión incluya a las restricciones en el álgebra, uno puede inmediatamente llegar a la respuesta. Por ejemplo, la restricción aquí está planteada de esta manera matricialmente, porque recordemos que son dos restricciones en nuestro ejemplo, y entonces hacíamos toda esta álgebra para construir esta prueba f, ¿cierto? Vamos a ponerle acá f, en el cual b son los coeficientes del modelo no restringido. No sé si lo estoy diciendo en alguna parte. Aquí está. Nótese que el test de Wald solo requiere estimar el modelo no restringido, o mejor dicho, los coeficientes b del modelo no restringido. Son estos b que están acá. Bueno, este de aquí o acá, mejor dicho, b. Los voy a poner en color para que se vea más claro. Ese b que está ahí, ese b que está ahí, esos dos se obtienen de correr el modelo no restringido. Esto es de gran gran utilidad práctica, por lo que la mayoría de los programas computacionales especializados
automáticamente implementarán un test WALD para el caso lineal-lineal. Efectivamente, se corre la regresión, se obtienen los B, se arma o uno le da al software cuál es la restricción de esta manera. Entonces uno le da cuál es R, cuál es B, R mayúscula y cuál es R minúscula. ¿Cierto? Entonces R mayúscula y N. Vamos a poner esto acá también. Ahí, para que quede de la misma manera. Entonces R aquí, digamos, que dice acá, R me marcó todo. No hay forma que me marque solo el R. El R, esta es la restricción. Entonces, lo que uno hace es después hacer este cálculo, luego de correr la regresión, reemplaza aquí R de esta regresión, que es esta matriz, RK y R minúscula acá, R mayúscula acá, R minúscula acá, y va a obtener entonces esta prueba F, que sabemos que se distribuye de esta manera, igual que la anterior con la razón de verosimilitud. Lo otro interesante es que este sigma que está acá, se refiere, a ver si lo tengo acá, aquí, que es, ¿no es cierto?, de 3 por 3. Ahora, este sigma está calculado también, en este caso, déjame revisar. Aquí lo tengo calculado. Correcto, yo lo puse acá. Voy a ponerlo aquí abajo también. Ahí, mejor, más claro. Sigma es de 3 por 3 y sigma es sigma cuadrado por x' a la menos 1. Tal vez si lo pongo por acá, ahí. Entonces, el sigma cuadrado viene de la regresión original y x' viene también de los datos originales, ¿no? Por lo tanto, este sigma que está acá también viene de la regresión original, ¿cierto? Entonces, lo único que uno hace es agregar el R mayúscula y el R minúscula y hacer el cálculo. Entonces voy a poner eso acá para que quede también más claro. Los coeficientes B y este del modelo no restringido. Sí, faltaba indicar que tanto B como sigma acá, ahí, ellos son del modelo no restringido, del modelo base. Y listo. Entonces, bueno, el caso es que este tipo de comparaciones tiene muchas aplicaciones, ¿no? Este tipo de restricciones se usa mucho. La primera prueba en que uno comienza a usar este tipo de pruebas de hipótesis y de calcular una prueba de Wald o de máxima de verosimilitud es cuando uno hace una prueba de significancia global de una regresión. La prueba de significancia global de una regresión, a ver si alguien por aquí en internet habla algo de eso. Vamos a ver si alguien pone algo interesante aquí. Claro,
Está medio desordenado, pero aquí, claro, indican que es una prueba F. Sí, en el caso lineal es una prueba F, pero no necesariamente, porque ya vimos que también se podría hacer con un H cuadrado a través de cualquiera de estos enfoques. Bueno, el caso es que en este modelo de regresión que tenemos acá, en este ejemplo, lo que queremos probar es que esta hipótesis de que estos coeficientes dependientes, en este caso B1, B2, son 0 simultáneamente. Entonces esto en realidad son dos regresiones, son dos restricciones. Beta 1 es 0 y beta 2 es 0. Todas las variables X explican simultáneamente Y, para hacerlo más directo. O sea, todos los coeficientes dependientes, sin considerar el intercepto, son 0 simultáneamente. Por ejemplo, sería un ejemplo. En el caso de que tenemos solo dos variables explicativas, la hipótesis sería de este estilo. Y a través de la prueba de razón de verosimilitud, que ya vimos anteriormente, tiene esta forma. Y aquí uno puede obtenerlo perfectamente a través de, de razón de verosimilitud, por el test de Wald. Por supuesto que todos esos enfoques son posibles. ¿Ya? Lo importante es que la prueba de significancia global es si beta 1 y beta 2 aquí son 0. ¿Por qué se le llama de significancia global? Porque si yo logro comprobar que beta 2 y beta 1 estadísticamente son 0, es decir, hago por ejemplo un intervalo de confianza para cada uno y veo que dentro de ese intervalo de confianza está 0, entonces es muy probable que sea 0, el verdadero beta 1 y beta 2. Y entonces, por lo tanto, si eso es así, quiere decir que en realidad X1 y X2 no explican Y. Y eso quiere decir en realidad que la regresión globalmente no es significativa. Es que el modelo no tiene sentido. Muy bien, y eso lo probamos con la razón de verosimilitud, por una parte, ¿cierto? Hicimos este enfoque. Ahí hicimos todos los pasos, corrimos ambas regresiones. Esta es la regresión no restringida, ¿cierto? La regresión común y corriente, y acá está la regresión restringida, en que si yo pongo estas restricciones en el modelo, por lo tanto me queda Y contra una constante. Y consta, o sea, por lo tanto el desempleo es Y contra nada. O sea, de esta manera, regresión del desempleo de Y. Y por supuesto va a correrlo contra una pendiente solamente. Y aquí se construye la prueba F y se llega a que no se puede rechazar la hipótesis nula. También lo hicimos por el test de Wald, hicimos toda el álgebra y también construimos aquí la prueba F y llegamos exactamente al mismo resultado. En el test de Wald, ¿no es cierto?, se corre solamente el modelo no restringido, que es este que está aquí arriba. Y después se hace el cálculo acá de F incorporando la restricción. Otro ejemplo que hay de aplicación de este tipo de pruebas es la prueba de X
exclusión de variables. ¿Qué pasa si yo saco una variable del modelo? ¿Es importante cierta variable en el modelo? ¿Es esta X puntualmente útil o la puedo eliminar? Eso se llama una prueba de exclusión de variables. Entonces dice verificar si una de las variables explicativas es importante en el modelo. Vamos a escribir: esta prueba verifica si una de las variables explicativas es importante en el modelo, es decir, si existe diferencia significativa entre la restricción no restringida con todas las variables y la regresión restringida, eliminando la variable en cuestión. Entonces tengo dos regresiones. O dicho de otra manera, si es que lo hago por el coeficiente de razón de verosimilitud, tengo dos regresiones. Con todas las variables, que sería modelo no restringido, versus el modelo que yo digo que la hipótesis asumo que es verdadera, implica por lo tanto que esa X no está en el modelo, desaparece, la saco, y ese es el modelo restringido. Entonces corro la regresión ahora de ambos modelos y los comparo. Alternativamente lo podemos hacer a través del enfoque del test de Wald, que es más simple, más directo, una sola regresión. Entonces podemos poner aquí ejemplo en el modelo anterior para probar la significancia de la exclusión de el modelo por el test de Wald. Sería eso. Corro yo test después de haber corrido la regresión, naturalmente. Test que el I+sec es 0 y obtengo este resultado. La significancia es mayor a 0.05, por lo tanto no puedo rechazar la hipótesis al 95%. Y por lo tanto eventualmente beta 1 efectivamente es 0. Entonces ahí tienen otro ejemplo de este tipo de pruebas de hipótesis que se usan mucho. Otra prueba que se hace mucho también es la de causalidad. Ojo, que es para series de tiempo. Habíamos dicho que la causalidad tiene muchos enfoques posibles, pero en econometría, en estadística, la que normalmente más se usa es en el sentido de Granger. Y esa prueba está pensada para series de tiempo, no para datos de corte transversal. ¿Ya? Entonces, bueno, esta prueba de Granger es básicamente una prueba de exclusión de variables, en que tenemos el modelo no restringido, en el cual se asume que todas las variables con sus respectivos rezagos explican a Y, y el modelo restringido, en el cual uno excluye un país, en este caso, con un número de rezagos. Entonces, de acuerdo a la definición de causalidad de Granger, entonces si hay diferencia significativa entre estas dos regresiones, quiere decir que la que yo saqué causa a Y, ¿cierto? Y eso, como es una prueba de exclusión, se hace igual que esto, y se puede perfectamente utilizar la prueba F de este estilo, ¿cierto? Es una prueba que se le llama mínimo cuadrado restringido, en el sentido de que uno está restringiendo, está comparando una regresión restringida versus una no restringida, que es un test de razón de verosimilitud, likelihood ratio. Y este mismo test es el que usamos aquí, porque también este de acá es un test de exclusión.
¿Te fijas? Sé que es lo mismo, pero se ve como muy distinto, pero es más de lo mismo. Y como siempre, bueno, esto también es lo mismo, también acá lo voy a poner. Solo que en este caso, M es el número de restricciones acá, que normalmente aquí es 1. Generalmente es 1 aquí, porque estamos generalmente en este caso evaluando excluir una variable, pero podríamos, si podemos obviamente evaluar 2, es 1 cuando se evalúa la exclusión de solo una variable, y 2 o más según cuántas variables se estén excluyendo. Ahí está más claro. K es el número de parámetros de la restricción no restringida y T es el número de observaciones. Entonces ahí están todos los parámetros. Muy bien. Después está la prueba de cambio estructural, que también se usa mucho, que es para comparar ahora regresiones antes versus después de un determinado evento. A ver si encuentro un gráfico bonito por aquí. Test de cambio estructural. Claro. Que se le llama también test de Chow. Claro, le puse yo, ¿no? No. Claro, porque Chow es el que más es el que se le ocurrió esta idea. O test de Chow. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Estabilidad de cambio estructural o test de Chow. Entonces, este gráfico yo lo voy a poner para efecto de hacer la comparación. A ver, por qué no, a menos que encuentre otro gráfico más clarito. Déjame ver aquí. Claro, este sería mejor. Show test. Sí, me parece que este es el mejor. Ya. Copiar imagen. Este también podría ser, pero es lo mismo. Entonces dice, al estimar una regresión se asume que los coeficientes son estables a través del tiempo. Claro. Ojo que esto es para series de tiempo. Nuevamente. Ya, no es para corte transversal. Entonces, al estimar una regresión, sobre una serie de tiempo, se asume que los coeficientes son estables. Claro, si yo digo corre una regresión desde el año 70 hasta el año 2020, entonces implícitamente estoy asumiendo que
los parámetros son válidos para todo el periodo, ¿cierto? Pero esto puede ser falso. ¿Por qué? Aquí lo voy a mostrar. Vamos a ver si me acepta el gráfico ahí. Sí. Pero esto podría ser totalmente falso. ¿Por qué? Bueno, esto, el test de Chow específicamente es de series de tiempo, pero podría usarse también en otro tipo de contexto. ¿Por qué? Porque aquí en la línea punteada de la derecha estoy asumiendo que hay una sola regresión, ¿cierto? Para todo el periodo, de 0 a 4. Al estimar una regresión sobre una determinada serie de tiempo, o sea, en este caso sería la regresión con línea punteada de la derecha. Sin embargo, esto puede ser falso. ¿Por qué? Porque si corremos dos regresiones separadas, por ejemplo, antes y después de cierto evento, ambas regresiones pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, acá tengo esta regresión que es antes y esta regresión que es después. Y estos parámetros, estas pendientes pueden ser muy distintas. Todas pueden ser muy distintas. Y entonces aquí tendríamos evidencia de que en realidad no es correcto correr una sola regresión para todo el periodo, sino que más bien hay que hablar de un cambio estructural y de unas regresiones distintas para antes del evento y para después del evento. Entonces, matemáticamente, ¿cómo hacemos? Bueno, corremos ambas regresiones. Corremos la regresión no restringida, que sería la larga, que sería no restringida. ¿Cierto? O sea, una sola regresión para todo el periodo sería la no restringida. Perdón. La regresión restringida. En que se fuerza a que los parámetros de antes sean iguales a los de después del evento. Entonces, esa es la regresión restringida. ¡Pum! Y esta es la regresión no restringida, cuando yo corro ambas por separado. Entonces, vamos a poner aquí la regresión no restringida. La regresión no restringida. La regresión no restringida va a ser correr ambas por separado, ¿no es cierto? Permitiendo que no sean iguales los parámetros antes y después. Entonces, tenemos dos conjuntos de datos que son independientes, bueno, distintos, el de antes y el de después, con tamaño T1, el primero, el de la izquierda, por ejemplo, y T2 de la derecha. Entonces tenemos dos regresiones. Entonces tendremos dos regresiones como sigue. ¿Cierto? Dos regresiones, la primera y la segunda. Ahora, los parámetros aquí son distintos. Por eso se le puso 1A, 1B, antes y después, si tú quieres.
Y acá tenemos coeficiente 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3. Es decir, este 1 representa la primera regresión y este 2 representa la segunda regresión. Entonces, tenemos eso de ahí. Entonces la prueba de estabilidad de los parámetros es la siguiente hipótesis simultánea. O sea, la hipótesis es que este coeficiente de arriba, el intercepto de arriba, sea igual al intercepto de abajo. ¿Cierto? 1, 1, 1. Este es 2. Uno, 1, 1. A. Sí, le voy a quitar este para simplificar. Va a quedar 1, 2. O mejor todavía. 1, 1. Dos, 1. Ahí sí. Entonces esta es la regresión 1, la de arriba, y esta es la regresión 2, la de abajo. Entonces la prueba de estabilidad de los parámetros es la siguiente hipótesis simultánea. Fíjate cuántas regresiones son simultáneas. B11 es igual a B21. B12, este coeficiente, igual a B22, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez pasarlo en este ejemplo, beta, ya ahí. Entonces tengo la regresión no restringida, que sería esta. ¿Qué puse acá? Sobre la regresión restringida. Muy bien. Entonces, voy a poner aquí la regresión restringida. Es esta. Consiste en esta regresión restringida consiste en incorporar las siguientes hipótesis en la regresión base, ¿cierto? Hipótesis. Ahí mejor. Y la prueba de estabilidad de los parámetros es esta prueba F, que es la misma anterior. Ahora esta está, la única diferencia es que aquí está en inglés, porque R quiere decir restricted, RSS, suma cuadrada de los residuos. U quiere decir unrestricted, no restringido, ¿te fijas? Pero es exactamente lo mismo, aquí está escrito. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, la restricción restringida, entonces se le llama también pooled, o sea, global, de ambos. Entonces lo que vamos a hacer es calcular ambas regresiones. Vamos a correr ambas regresiones y vamos a sumar sus residuos. ¿Okay? Vamos a sumar sus residuos. Y entonces vamos a obtener esta suma que está acá. La suma cuadrada de residuo no restringida
¿cierto? Va a ser igual a el resultado antes versus el resultado después. Lo voy a copiar acá. La no restringida. Yo diría que es mejor que esta esté arriba. Medio confuso. Lo dejo ahí mismo. Esta es la regresión no restringida y esta es la regresión restringida. La regresión no restringida, yo permito que los coeficientes estén libres, corro las dos regresiones y después la suma cuadrada de los errores de esta regresión va a ser la suma. Y la suma cuadrada no restringida va a ser igual a la suma cuadrada de ambos. O sea, antes y después. Esta sería, por ejemplo, antes del evento. Este sería, por ejemplo, después. ¿Te fijas? Tengo las dos regresiones y finalmente voy a construir la suma cuadrada de errores como la suma de ambas sumas cuadradas de errores, de la primera regresión y de la otra. Ahora, en la restringida, yo voy a asumir que son iguales, que se cumple la restricción, y por lo tanto voy a correr una sola regresión para todo. Porque si se cumple que son iguales, quiere decir que yo puedo correr una sola restricción global. Es decir, correr una sola regresión para los dos subperiodos. ¿No es cierto? No, espero que se entienda. Tal vez si lo pongo acá con una tabla. Quede más claro aún. Espero. Ahí. Entonces la regresión no restringida, tenemos dos conjuntos de datos con tamaños T1 y T2 y tendremos dos regresiones. Como sigue. Que correremos separadamente. Como sigue. Correremos separadamente como sigue. Y luego vamos a hacer este cálculo. Y en este otro caso, en cambio, vamos a correr una sola regresión. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo, aquí dice que son los mismos parámetros antes y después del cambio estructural, antes y después de este evento que hubo acá, que puede ser una guerra, una gran recesión, cualquier cosa de ese estilo. Entonces, vamos a correr una regresión porque estamos asumiendo, la hipótesis me dice que son iguales los parámetros antes y después, por lo tanto voy a usar cualquiera, o sea, un solo beta, una sola pendiente, un solo intercepto igual para ambos. Bueno, en el fondo eso es correr una sola regresión para los dos subperiodos. Y con eso tengo la suma RSS pool o restricted, ¿cierto? RSS pool conjunta, quiere decir. Entonces, bueno, para hacer para que quede igual acá, vamos a poner acá no restricted y restricted. Ya. Y con eso vamos a correr esta prueba y vamos a estar listos. Y tengo acá un ejemplo. Esto ya no necesito ponerlo acá porque ya está claro.
los grados de libertad puede ser importante. El número de restricciones, el número de parámetros del modelo, por supuesto. T menos K, los grados de libertad son la suma, sabemos, T menos K son la suma de los grados de libertad de cada una de las regresiones de la submuestra. Porque estos grados de libertad son de la regresión no restringida. Y por lo tanto, como estoy corriendo dos regresiones aquí, voy a tener un cierto grado de libertad en el primero y en el segundo. Entonces, en realidad estoy haciendo dos estimaciones. Por lo tanto, los grados de libertad van a ser los grados de libertad, la suma de los grados de libertad antes y los grados de libertad después. Entonces, esto es T menos K antes y esto es T menos K después. No sé si me explico. Tal vez puedo ponerlo acá. Es decir, tal, o alternativamente, porque esto sale en algunos libros y puede confundir un poco. T1 menos K1, que son el número de observaciones del primer grupo, menos el número de parámetros del primer grupo, más T2, que son los del segundo grupo, menos K2. ¿No es cierto? Y entonces, eso, fíjense ustedes que es, en el fondo, T1 más T2 menos K1 más K2. Y eso es lo mismo que decir T. O sea, ¿cuántas observaciones totales hay? ¿Cierto? T. Ahora, lo que a veces ocurre es que esto no es tan así porque uno puede que elimine algunos periodos, algún ruido que hay entre medio y por lo tanto que no se cumpla esta igualdad de que T1 más T2 sea igual al total de observaciones. ¿Ya? Así que esa precaución hay que tenerla. Por eso lo mejor es hacerlo de esta manera. O a veces se asume es igual a T menos 2 por K. El número total de observaciones menos 2 veces el número de parámetros. ¿Ya? Pero como les digo, esto no es el ideal, este enfoque, pero se lo pueden encontrar ustedes en algunos libros. Y más bien es recomendable hacerlo de esta manera. Ya. Entonces vamos al ejemplo. Me pasé para abajo con el ejemplo. Se tiene la siguiente información de ahorro e ingreso del Reino Unido en millones de libras y se desea determinar si existe un cambio estructural. Bueno, 1946-54 versus 1955-63. Este está sacado de un libro
Gujarati, que ustedes deben haberlo visto cuando hicieron econometría en ingeniería comercial. Entonces, tengo aquí los datos. Tal vez puedo yo hacerlo para mostrarles a ustedes cómo va esto. Entonces voy a tomar esto, pum, me voy a ir a Stata, me voy acá, ahí tengo los datos. 25.2, ok. Entonces, vamos a revisar los cálculos. Tal vez esto lo puedo achicar un poquito para que entre. Aquí. Y tal vez puedo eliminar esta línea. Me falta una... Tal vez esto... Ahí. Casi. Bueno. Aquí. Ya, ahí logré meterlo acá. Entonces voy a tomar todo esto y lo voy a pegar acá en un código, en el editor de ejecutable, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a correr la regresión ahorro con ingreso. Pum. Ahí está la regresión. Ahorro ingreso. Ojo que esta es la regresión global, ¿cierto? Sin hacer ninguna separación. Vuelvo acá. Aquí. Primero vamos a correr, en este caso, esta regresión restringida. Muy bien. Luego vamos a guardar en esta variable que le vamos a llamar este escalar RSS pool la suma cuadrada de los residuos. Ahí está entonces. Ahora vamos a correr una regresión para solamente este primer periodo, ¿cierto? A ver, déjame chequear una cosa. Aquí tengo agno. Claro, no, esto me va a tirar error porque está mal escrito. Claro, es agno. Ahí sí. Entonces, lo que dice que if en este rango de la variable año entre el año 46 y el año 54. Ahí está, regresión restringida. Fíjate que tengo solo 9 observaciones en comparación con las 18 que tenía acá. O sea, efectivamente estoy corriendo para una parte para la primera mitad. Y vamos a guardar dos cosas: la suma cuadrada de errores antes y la suma cuadrada y el número de grados de libertad antes también. Ahí están guardados. Vuelvo a hacer lo mismo pero para después. O sea, para el 55-63. Ahí está. Y ahora vamos a calcular la suma de ambos suma cuadrada de errores, que es lo que tenemos acá. La suma cuadrada de errores, ¿dónde lo tengo? Y luego sumándolas. Entonces, en cada submuestra y luego sumándolas. O sea, eso no está muy claro acá, pero aquí lo voy a poner más claro. Esto va a ser así. Ah, lo tenía acá en realidad, pero ahí lo repetí. Entonces corremos una regresión, otra regresión y sumamos. Lo mismo con los grados de libertad. Antes, después y sumamos.
Entonces, y aquí está, ¿ves? Muy bien. Y finalmente corremos la prueba F, tal cual se indica acá. Esta prueba F, que es la misma de acá, la tradicional. Y entonces está acá suma de cuadrados, la restringida que es una sola regresión global, menos la no restringida que es la suma. Está acá la suma partido por 2, ¿por qué? Porque son dos restricciones. ¿Por qué son dos restricciones? Porque son dos regresiones lineales, simples, con una sola X en este ejemplo. Es ingreso contra ahorro. Entonces, esto es agno. Y por lo tanto, dijimos que hay solamente dos restricciones. Aquí ustedes se fijan que las restricciones, ¿dónde las puse? Aquí. Una restricción es que los interceptos sean iguales. Y otra restricción es que el único coeficiente dependiente de la regresión, porque hay un solo X, sea igual. Y le pido que me entregue el resultado. Y ese resultado debiera estar acá. Esta es la prueba F, 5.03. Y por último, display para hacer la prueba estadística. Esta significancia 0.02 menor a 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula, ¿cierto? Y por lo tanto, hay cambio estructural. No. A favor de la existencia de cambio estructural, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que son iguales. Y como rechazo que son iguales, voy a que hay cambio estructural. Entonces, existe cambio estructural. Esa es la restricción. Esa es la conclusión de la prueba. Muy simple, después de todo. Después de hacer varios cálculos, realmente es una prueba muy intuitiva, muy lógica, y sigue siendo una aplicación de mínimos cuadrados restringidos. La misma familia de pruebas nos permite hacer exactamente esto. Muy bien, espero que se haya entendido. Y con eso logramos ver rápidamente, comparar analizar el multiplicador de Lagrange, pero muy rápidamente. Y lo que podemos decir del tercer tipo de test equivalente es que solamente requiere la estimación del modelo restringido. Y por lo tanto es útil cuando el modelo original es muy complejo. Es muy complejo. Y en cambio, la hipótesis nula es simple. Entonces, si es así, si el modelo original es complejo, entonces ya no puedo, o sea, se me complicaría mucho usar máximo de verosimilitud. También se me complicaría mucho utilizar el test de Wald, porque ambos necesito un modelo no restringido, modelo original no restringido. Y por eso es que en ese caso lo que se hace es trabajar con más bien la restricción. Y en cambio la hipótesis nula es simple. ¿Cuál es la hipótesis nula más simple? Que los coeficientes, por ejemplo, son simultáneamente cero. Bueno, esto se usa en series de tiempo nuevamente. Y, por ejemplo, Engle
demuestra que cuando el tamaño de la muestra es grande, asintóticamente se cumple que el multiplicador de Lagrange, escrito como T, el número de observaciones, por R cuadrado, así de simple, de la regresión, se distribuye chi cuadrado con m grado de libertad. Y esto se usa bastante en pruebas de detección de heteroscedasticidad y autocorrelación. Pero Engle es un econometrista especializado en series de tiempo, así que en realidad no creo que lo utilicemos mucho este test en la práctica.